Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de Pete Bay, Charlie se culpa del accidente, basados en el libro. ¿Te gusta tanto besarme? Lo siento. Charlie sonrió burlonamente, pero no parecía demasiado asustado, porque había adivinado que tarde o temprano lo regañarían. ¿En serio? A medida que pasaba más tiempo juntos, Charlie empezó a sentir que la actitud de Bey no era un insulto, pero se parece más a la forma única de hablar de Bey. Por lo tanto, no sintió miedo como al principio que lo conoció, y no estaba enojado en absoluto. De hecho, cree que Bey se ve muy adorable cuando está molesto. ¿Crees que mi cara está gorda? No, el hombre alto se rió suavemente al ver la expresión de pena de Babe. Es solo que tiene las mejillas hinchadas. Por eso dije que no me dejes comer demasiado. Entonces, ¿no vas a conducir, Charlie? Babe preguntó de repente, después de permanecer en silencio por un rato. Mientras tanto, Charlie usó sus palillos para enrollar algunos de los fideos restantes en el tazón y ponerlos en la boca de Babe. Y por supuesto, Babe se llevó los fideos a la boca con facilidad. No has estado conduciendo durante una semana. Si me voy, ¿quién se quedará y cuidará de ti? Oh, ¿por qué no puedo vivir aquí solo? Dijo Bey, molesto porque Charlie actuaba como si necesitara que alguien lo cuidara todo el tiempo. No tienes que actuar como mi enfermero personal. Si tienes algo que hacer, hazlo. No actúes como si no pudiera cuidar de mí mismo, ¿vale? Sé que puedes hacerlo, dijo Charlie suavemente, pero no estás tan cómodo como siempre. Solo quiero ayudar. Si ayudas, puedes ayudar, pero no tiene por qué ser siempre así. B se volvió hacia él en lugar de mirar la pantalla del televisor y hablar con una expresión seria. Durante el día puedes salir y conducir. No has conducido en todo el día. Si realmente quieres cuidarme, cuando regrese después de hacer lo que tienes que hacer, puedes regresar para ayudarme, pero no me atrevo a dejarte en paz. La voz pesada de Bey hizo que Charlie, que estaba a punto de refutar, cerrara inmediatamente la boca, porque sabía que la pelea ahora molestaría a Bey nuevamente. Y si llega ese momento, sería aún más difícil hablar de ello. Te lo dije, no es tu culpa. ¿Cuándo dejarás de sentirte culpable? Charlie suspiró suavemente ante la pregunta y se quedó mirando la palma de su mano. Ni siquiera estás en el mismo auto conmigo. Entonces, ¿cómo puede ser culpa tuya? Pero si no te detengo, si te digo que regreses y revises el auto primero, durante el partido, probablemente no estarías aquí. Cuando me abrazaste, soy yo quien se niega a ir solo. La figura alta levantó la cabeza y miró a los ojos del hombre mayor tan pronto como escuchó la frase. Por supuesto, esta no es la primera vez que Bey tenía que explicarle que el accidente no fue culpa suya, pero seguía cabreando a Bey porque no podía dejar de pensar en ello. Seguía pensando si sería un poco más testarudo, si se tomaría todo más en serio, si insistiera firmemente y le diría a Bey que volviera y revisara su coche él mismo antes de la carrera en lugar de perder el tiempo con él. En ese momento, nada de eso sucederá. Bey no necesita que tengan lástima por él y no tiene por qué perder la competencia. Si tan solo no se hubiera comportado como un niño, Bey no necesita salir lastimado. Me dijiste que fue a revisar el auto, pero yo no iré. Si quieres culpar a alguien, tienes que culparme a mí mismo por ser descuidado. No entiendo por qué te culpas a ti. Bey parece un poco molesto porque Charlie se culpa a sí mismo, pero sabía que otras personas se esforzaban por mantener la calma como él. Siento que te estoy molestando, entonces, ¿qué te pasa si no puedo controlarme? La frase que dijo Bey tenía sentido, pero Charlie se sintió un poco extraño al oírlo. No sabe si es demasiado egoísta o no, pero si Bey usa esa palabra, no puede controlar el tiempo que pasa con él. Eso no está mal, ¿verdad? Si lo interpreta más profundamente que eso, entiendo lo que estás diciendo, también trato de no pensar en ello. Nunca pienses en eso, ni siquiera es algo en lo que necesitas pensar.